Gracias, amado Señor, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos a este pequeño rebaño, Iglesia Casa de Pan, para bendecir tu nombre, para glorificarte y para darte muchas gracias, Señor, por tu Sí. infinito amor. Mm. Señor, gracias por tu presencia entre nosotros. Señor, dirige a quienes van a tomar en este tiempo este servicio, esta reunión de oración, que tu Espíritu Santo los guíe, que los conduzca conforme al orden de tu voluntad, Señor, y a cada uno de nosotros dispone nuestro corazón para que escuchemos, Señor, las palabras que tienes de parte tuya para nosotros. Dispone Amén, nuestro sí. corazón para interceder por quien haya que interceder. Señor, que lo hagamos con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra voluntad, Mm. queriendo agradarte, queriendo bendecirte, queriendo Amén, sí. glorificarte y reconocerte como nuestro Señor. De todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que es nuestra esperanza. Amén. Amén, sí. Amén. Alejandro. Gracias, Padre, por ser tan bueno en nuestras vidas. Te damos la gloria, la honra, Señor. Te pido, Padre, que toques nuestros corazones en este tema, Padre. Danos esa necesidad también, Señor, de grabar en nuestras mentes, Señor, lo que se dé el tema en esta noche, Padre. Te pido, Señor, que no desampares a aquellos que les hace falta, que sean llenos de tu Espíritu Santo. Toca su corazón, Padre. Toca también el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te damos gracias, Padre, por los líderes de esta iglesia. Te pido, Señor, que ilumines también, Señor, este momento, que sea grato en tu presencia, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Mañana Tita, la mamá de Adriana, eh, tiene que pasar por un procedimiento, un estudio que es muy incómodo desde su preparación hasta su culminación. Así que, ¿qué les parece si oramos por nuestra hermana, la encomendamos al Señor esta noche, que es una noche de preparación? Va a ser una noche difícil, pero pidámosle al Señor que les dé gracia a Adriana y a su mamá para que todo vaya de la mejor manera posible. ¿Les parece que oremos por esto? Marta Alicia, ¿quieres dirigir esta oración, por favor? Bendito Padre bueno y santo, Señor, a ti encomendamos a Tita. Te Amén, damos Señor. gracias por su vida, Señor, te damos gracias por la vida de Adriana. Amén, Señor. Padre bueno, sabemos que tú estás presente en todos Amén. lados y sobre todo con quien pide de ti su ayuda y su auxilio, Señor. Amén. En este momento, Padre, te pedimos y te rogamos por esta preparación que ella va a tener para el estudio de mañana, Amén, Señor. Señor, por favor. Siento en ella, con ella, y también con los doctores, Padre Santo, que la van a Que todo asistir. sea. Por favor, dales de tu Espíritu Santo para que sean condescendientes y amables con que sean empáticos con ella, porque no es fácil este estudio y menos en la condición que ella se encuentra, Señor. Sí, sí. Padre bueno, por favor, tómala de tu mano, dale paz, llena su corazón de confianza, de esperanza en ti sobre todo, Señor. Amén. Que esos momentos difíciles en los que estés se acuerde de ti a cada momento Amén, y Señor. pronuncie tu nombre y esté cerca de ti para que ella pueda tener esa paz y ese consuelo que necesita, esa fortaleza. También te pedimos por Adriana, Señor. Dale paciencia. Dale de que tú sabes que ella necesita, Señor. Fortalécela, anímala y está con ella en todo momento, Señor. A ti te encomendamos, Padre bueno, sabiendo que tú las amas y que tú las guardas. Y que todo sea para bien, Señor, sobre todo para conocer la condición de su estado de Tita. Padre bueno, te damos gracias, gracias porque nos escuchas, gracias porque eres misericordioso. Amén, Señor. Bueno y eterno. Bendito seas, alabado sea tu nombre. Amén. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, Señor, que vive y reina en todos nosotros, Padre. Amén, Señor. Amén.
Gracias, bendito Dios, y a ti las encomendamos confiando nuevamente, como te digo, en tu gran amor Amén. y misericordia, Señor. Amén, Señor. Bendito seas. Bendito seas, Señor. Gracias. Gracias, Marta. No olvidemos orar. Si el Señor nos despierta a medianoche, oremos por Tita y por Adriana, que todo vaya para honra y gloria del Señor. Bienvenidas Ofelia y Ari, que ya están con nosotros. Qué bueno que nos acompaña. El día de ayer empezamos con la introducción hacia el bautismo, hacia el tema del bautismo. Y dijimos en síntesis que el bautismo es tres cosas. En primer lugar, hemos dicho, el bautismo es un símbolo, es una representación que hace comprensible la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero también la identificación que hacemos nosotros con Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Nosotros morimos para el pecado en el bautismo y nacemos para una nueva vida en el poder de Dios, que se manifiesta en la autoridad de su nombre, que es invocado sobre nosotros, y por la potencia, me gusta ese término, del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Dijimos que además de ser un símbolo, el bautismo es una ordenanza. ¿Por qué nos bautizamos? Porque el Señor ha ordenado que lo hagamos. Esa es la principal razón. No es una costumbre, no es una práctica, no es una idea, no es el desarrollo de un pensamiento en la cultura de la Iglesia a través de los siglos. Es una orden específica dada por nuestro Señor Jesucristo, retomada por el apóstol Pedro y posteriormente por el apóstol Pablo, que son los fundadores de la fe cristiana. Y en tercer lugar, dijimos que el bautismo es un pacto. En este pacto hay dos participantes, Dios y nosotros. Hay un propósito y es restaurar la comunión perdida por el pecado, restaurar la comunión eterna con el Señor. Hay aportes, Dios aporta el sacrificio de Cristo, nosotros aportamos nuestra propia vida. Hay consecuencias, tanto si cumplimos con el pacto del bautismo, los creyentes, como si no cumplimos con el pacto del bautismo. Hemos dicho que Dios, no hay duda que cumple con su parte del bautismo, porque Dios es veraz, Dios no miente, Dios lo que ha hecho, lo ha hecho. Y de acuerdo con el libro Carta o Sermón a los Hebreos, Dios no solamente ha prometido, sino que ha jurado. O sea, se ha amarrado, si me dejan decirlo así, a sí mismo, a esta promesa que el Señor ha hecho a nosotros en el bautismo. El que creyere y fuere bautizado, éste será salvo, dijo el Señor. Y de esa manera es que entendemos nosotros que la promesa del Señor es que nosotros vamos a ser salvos por el bautismo que recibimos mediante el bautismo. Y voy a decir algo que ya leyeron ustedes y que podría parecer una contradicción, y lo tienen en pantalla. ¿Alguien quiere leer lo que dice la pantalla? Amén. Marta. El bautismo no salva. ¿Y qué piensas de esto, Marta? De que digamos... Me llamó la atención porque, bueno, leyendo lo que nos has enviado es una entrega de nosotros, no salva porque es
un compromiso, no, ay, no, que me confundí. Bueno, quizá te ayude el recordar lo primero que dijimos ayer respecto de lo que es el bautismo. Bautizar es sumergir en el agua algo. Hemos dicho que es una palabra asociada al teñido de telas, ¿sí? Cuando teñimos una tela, la sumergimos en el agua. En estricto sentido, técnicamente hablando, el bautismo es un sumergir. Por eso es que los cristianos a través de los siglos hemos preferido como la manera más usada de la realización del bautismo, el bautismo por inmersión, en donde el creyente, el neófito o catecúmeno, es sumergido en el agua. Pero ayer mencionamos un texto que creo que a Adriana le recordó alguna cosa interesante y la edificó. Sí fuiste tú la que habló de este texto, ¿verdad, Adriana? Léenoslo, por favor. El agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Gracias. Esto explica esta declaración que aparece en la parte superior de la pantalla. El solo lavamiento del cuerpo, por más ritual que sea, no produce salvación. Si no hay aquí dice, una conciencia limpia, sino porque responden a Dios dice otra traducción, con la aspiración a una buena conciencia. Recuerden que, y mañana lo vamos a ver, yo creo que ya algunos de ustedes empezaron a leer las notas para mañana, que vamos a hablar sobre las partes constitutivas del bautismo. Hemos hablado de cómo el primer llamado de Pedro es a la metanoia, al cambio en su manera de pensar. Pero, ¿por qué razón es que tenemos que ser bautizados? ¿Por qué razón es que tenemos que venir a establecer este pacto con Dios? Bueno, hay una frase que no la quise poner en letras más grandes porque no me gusta, pero es la frase enemigos de Dios. No es popular, no es agradable, no es una cosa que estemos dispuestos a decir en voz alta, que quienes no están en Cristo, quienes no han nacido de nuevo, son enemigos de Dios. La cuestión con Dios, y espero que puedan ver mis manos, las estoy poniendo a la par una con la otra, Cefe. La cuestión con Dios no es simplemente que cuando estamos unidos a Él, nuestras manos se entrelazan. Uno podría decir, bueno, pues quien quiera vivir en comunión con Dios, que viva en comunión con Dios. Pero quien no quiera vivir en comunión con Dios, que viva al lado de Dios. No sé si me estoy explicando. Dios por su lado y nosotros por el nuestro. Yo no me meto con Él, que Dios no se meta conmigo. Pero no, en la perspectiva bíblica esto no es así. Para seguir usando el ejemplo de las manos, ahora mis manos no solo están separadas, F, sino cerré los puños para intentar representar un enfrentamiento entre las manos que representan una a Dios y la otra a nosotros. Por el pecado,
nosotros nos volvemos en enemigos de Dios. Así lo establece Romanos 5:10, que ustedes tienen en la pantalla. Dice este pasaje, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. ¿A qué se refiere esto de la amistad con Dios? Cuando Dios crea al ser humano, lo crea para vivir en armonía con él. Hay una figura en el relato del Génesis muy bonita, si me permiten usar ese término. Dios venía en las tardes a platicar, a encontrarse con Adán y con Eva. Y esto, cada vez que pienso en esto, recuerdo cuando de niño, sobre todo, atravesábamos los pueblos en el estado de Sinaloa o en Nayarit, pueblos donde hacía mucho calor. Y en las banquetas del pueblo, por donde lo atravesaba uno, podía ver uno en las tardes a la gente que sacaba sillas, por lo generalmente mecedoras, y podíamos ver cómo los vecinos iban a platicar unos con otros. No sé si ustedes habrán visto algo parecido a esto, pero había esa intimidad, había esa comunión, misma comunión que existe en el ser humano cuando nace el ser humano. El ser humano nace santo, el ser humano nace perfecto en cuanto a su relación con Dios. Eh, eh, Lean el Salmo 8 y van a descubrir ahí cómo los niños tienen un acceso privilegiado en la presencia del Señor. Pero por el pecado, no solo nos distanciamos de Dios, sino que nos enfrentamos a Dios, porque el pecado es rebelión. Nosotros llamamos pecado a muchas cosas que no son otra cosa, valga la redundancia, sino la expresión del pecado. Pero el pecado, la esencia del pecado, es la rebelión. Porque Dios ha dicho, haz esto, y nosotros no lo hacemos. O Dios ha dicho, no hagas esto, y nosotros lo hacemos. Entonces, la base es la rebelión. Y obviamente quien se rebela contra Dios no puede ser ni vecino de Dios ni amigo de Dios. Se convierte en el que está enfrente de Dios, luchando con Dios. Porque la conciencia nos sigue dando testimonio de lo que Dios quiere para nosotros, tanto lo que hagamos como lo que no hagamos. Por eso es que dice Pablo, hablando a los romanos, que nuestra amistad que se había perdido por consecuencia del pecado, ha quedado restablecida por la muerte de su Hijo. Y Dios obró en nuestro favor cuando todavía éramos pecadores. Hay otra forma de decir esto, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Entonces, de este verso de Romanos 5:10 que ustedes tienen ahí, esto es lo que hay que enfatizar. La enemistad con Dios solo puede ser terminada por la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios restablece la amistad perdida por la muerte de su Hijo. Y esto es lo que nos da seguridad de que seremos salvos, no solo en esta vida presente, sino en la vida
venidera. Y a la derecha de su pantalla aparecen otros 2 versículos que yo les recomiendo a ustedes que abunden en su lectura y en su estudio. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, esto no podemos entenderlo si le ponemos nombre al pecado. Siempre hay pecados más feos que los que nosotros cometemos, ¿o no? Y siempre encontramos la forma de decir, pero yo no he hecho eso. ¿Sí? Bueno, robó, sí, pero no ha secuestrado. Secuestró, sí, pero no he matado. Mató, sí, pero no he descuartizado. Siempre encontraremos la forma de justificar nuestro pecado. En ese sentido, yo he escuchado personas me han dicho, yo no he pecado, yo no miento, primera mentira que está diciendo la persona, yo no miento, yo no le he robado nada a nadie, yo le soy fiel a mi esposa y yo no le he quitado la vida a ninguna persona. Si eso es el pecado, quizá pueda tener razón la persona, pero hemos dicho que el pecado es la rebeldía, la desobediencia. Quien no vive para Dios está en rebeldía, porque Dios nos creó para que vivamos en comunión con Él, para que vivamos para Él. No sé si me explico. Para que toda nuestra vida, todo el todo de nuestra vida esté encaminada a honrar a Dios. Así que espero que con esto podamos comprender mejor esto, porque es que la Biblia dice que todos pecaron. Y luego dice que están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la condición de enemigo no le permite a la persona acceder a la gloria de Dios, a menos que Jesucristo venga e interceda con su sangre por esa persona. Y finalmente el segundo versículo que está en Romanos 6:23 establece una verdad que la hemos experimentado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Obviamente no se refiere a la muerte física, aunque a veces la consecuencia del pecado es la muerte física de la persona. ¿Sí? Se refiere a la muerte espiritual. En la Biblia hay 3 expresiones de la muerte. Primero, la muerte física, cuando el cuerpo muere. Segundo, la muerte espiritual, que es la enemistad con Dios. Y tercero es lo que la Biblia llama la segunda muerte, cuando los que hayan resucitado sin haber sido salvos serán condenados al castigo eterno. A eso es a lo que la Biblia le llama la segunda muerte. Vamos juntos hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario, inquietud que tenga alguno de ustedes que quiera compartir con nosotros, alguna ampliación de lo que estamos diciendo para una mejor comprensión de todos? Adriana. Pastor, me queda la duda si el bautismo no salva. ¿Por qué nos has comentado que necesitamos bautizarnos como parte de la salvación? He dicho que el bautismo no salva en tanto un mero lavamiento, en cuanto a un mero mojar a la persona, si no hay una metanoia,
un volverse a conversión. Dios de la Ujú. persona. Sí. El solo mojar a una persona, hay quienes no están los Calderón con nosotros, pero de chiste estaban diciendo que ahora que bauticemos a Enrique, como lo tienen que ayudar los hijos, Joanán no se ha bautizado, entonces ya se pusieron de acuerdo Anadelia y Aarón para empujar a Joanán a la pila bautismal para que de esa manera quede bautizado. No, no es suficiente. Como Ya. no es Ujú. suficiente bautizarse por emoción, Ujú. como no es suficiente bautizarse por temor, Ujú. no es suficiente bautizarse porque, ay, si vuelve a temblar y me aplasta el edificio, ¿qué va a pasar? No, te puedes bautizar, pero si lo hiciste por temor, no hay conversión. Ustedes saben que en los Estados Unidos la semana pasada mataron a un activista, Kirk, que era un hombre que predicaba las verdades del Evangelio con una perspectiva sumamente conservadora, racista, intolerante y demás. Y resulta que una de las consecuencias del asesinato de Kirk es que se incrementó en una semana el número de personas que se bautizaron. Pero curiosamente no se bautizaron por la obra de Jesucristo, sino que se bautizaron por honrar a Kirk. Ese bautismo no salva. Y pues, No sé si queda sí. claro ahora, Adrián. Si no hay ese arrepentimiento, si no hay ese cambio de manera de pensar en nosotros, si no hay esa decisión de entregarle mi vida a Dios, puedes meterte al agua una y otra y otra y otra y otra vez y no pasa nada. Mucha gente cuando va a Israel, por ejemplo, ya las agencias de viajes, cuando organizan tours para cristianos, tienen su pasada por el río Jordán. Y hay gente que sin arrepentimiento, sin un compromiso de entregar su vida a Dios, sin confesión de sus pecados, se bautizan en el río Jordán para imitar a Jesucristo. Ese bautismo no responde a los presupuestos bíblicos. ¿Sí? Sí, sí, Bien. pastor. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna duda, alguna inquietud respecto Sí, de lo que pastor. son? Gris. Mire, hace rato platicaba con las hermanas de la lectura y decíamos que hay muchos adolescentes donde, por ejemplo, llaman a una campaña de adolescentes y los pastores les dicen, ¿quién quiere ser bautizado? ¿Quién recibe a Cristo en su corazón? Y aquellos muchachitos se bautizan. Algunos tal vez tendrán en su conciencia que sí, o sea, ¿para qué sirve el bautismo? Y otros no. Entonces, conforme va pasando el tiempo y ellos van creciendo, se van alejando de la palabra de Dios. Cosa que pasa también mucho, que yo he visto en mi caminar, que pasa también con los hijos de pastor, que se alejan, que ya no quieren saber nada de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con esos muchachos que inconscientemente, porque no lo hicieron, no tuvieron previo un estudio, una explicación de qué es el bautismo, qué sucederá si se bautisman, todo eso? ¿Qué pasa con esos muchachos que llegan a bautizarse y después se alejan? ¿Y ese bautismo dónde quedó? Eso es terrible que suceda y sucede desafortunadamente. Ayer Así, dijimos que el bautismo es un pacto.
Ujú. Y Dios toma en serio la promesa que hace el que se bautiza. Consciente o no consciente, emocionado o no emocionado, Dios obra y Dios perdona los pecados de la persona, pero no hay una conversión de la persona. Exacto. En ese sentido, no se, ¿cómo se llama cuando mezclamos dos sustancias, Mario? No se cataliza, si me dejan usar el término, no se cataliza la salvación. Juan, en la primera carta de Juan, nos advierte que no debemos pecar, pero que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, no, la solución no es que esos muchachos se vuelvan a bautizar, sino que tomando conciencia de que han violado el pacto, se vuelvan a Dios. Mm. Me explico, Iris. Sí, Que tomen sí, buscar a conciencia. Dios mientras pueda ser hallado. Exactamente. Deben volverse a Dios. Y Dios es grande y es bueno para perdonar cuando la persona lo hace de manera sincera. Por eso es que oramos por esos muchachos. Y no solo muchachos, sino personas. Que el sábado me decía un pastor de mis alumnos en el instituto bíblico en el que estoy dando clases, me decía, pastor, yo me bauticé, nadie me dijo nada, nadie me explicó nada del bautismo, solo me dijeron que me bautizara y me bauticé. Dice, ¿y qué paseadota me di por el mundo? Sí. Hasta que el Señor tuvo misericordia de mí y yo respondí a su llamamiento. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos juntos hasta aquí. Sí. El bautismo, mañana vamos a hablar con mayor detenimiento de esto, requiere de un cambio de manera de pensar. Y entonces, el bautismo requiere de nuestra conversión. Conversión, metanoia, es, en estricto sentido, dar un giro en derredor. Es cambiar la dirección de nuestra vida. Quien vive sin Dios no vive para Dios. Entonces se aleja cada vez más de Dios. La conversión a la que somos llamados es a detenernos, a reconocer que hemos pecado, que hemos vivido en dirección contraria a Dios y a estar dispuestos a volvernos a Dios. Así que por eso tienen ustedes estas dos imágenes en la pantalla. Del lado izquierdo hay una definición de conversión. Es volverse del pecado, volverse del camino que íbamos siguiendo. ¿Sí? ¿Alguna vez se han perdido ustedes buscando una dirección y llegan y le preguntan a la persona, oiga, ¿dónde queda esta calle? Y la persona dice, mire, se regresa y 3 cuadras atrás va a encontrar. ¿Qué le está diciendo? Conviértase, cambie su dirección, deje de caminar como estaba caminando. Y la segunda definición de conversión es volverse hacia. Volverse de y volverse hacia. No es caminar a cualquier lado, sino caminar hacia Dios. Es decir, honrar a Dios en todo lo que hacemos, glorificar a Dios en todo lo que hacemos. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que podamos hacer eso? Bueno, en el proceso de conversión hay 2 tiempos.
hay dos momentos, hay dos actuantes. Primero es la gracia divina que actúa en la persona llamándola a la conversión. De alguna manera, Dios nos llama. De alguna manera, Dios lo hace de tal forma que podemos entender, que podemos darnos cuenta de lo equivocado o del camino equivocado que estábamos siguiendo. Eso es lo primero que sucede. Viene una especie de revelación a la persona, un entendimiento a la persona. Oye, yo no estoy viviendo para Dios. Yo no estoy honrando a Dios. Puede ser que lo honre de vez en cuando, pero no tengo el propósito como razón de mi vida el honrar a Dios. Eso explica las muchas expresiones del pecado, desde el resentimiento, los chismes, hasta los adulterios, la promiscuidad sexual, la adoración de ídolos, la veneración de, bueno, hay tantas cosas que podríamos señalar acá. La persona se da cuenta y se arrepiente. Esa es la segunda cosa. Después, primero es la gracia divina que actúa en la persona llamándola a la conversión, y después es la persona a quien toca responder adecuada y oportunamente al llamado divino que ha recibido. No basta con que Dios nos llame. Y no basta con que alguien, puede darse el caso, quiera servir a Dios si Dios no lo ha llamado. Es una conjunción de ambas partes. Pero yo debo entender, debo tener presente que si hay en mí la convicción, el deseo, la necesidad de volverme a Dios, esta es una obra de gracia. Dios se está revelando. Y creo que todos conocemos este hermoso pasaje de Juan 3:16. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a la derecha ustedes encuentran tres enunciados, jefe. El primero, la iniciativa la toma Dios, quien ha dado a su Hijo. Cristo en la cruz del Calvario es un llamado que Dios nos está haciendo. Es una pregunta que Dios nos está haciendo. Dios nos está diciendo, ¿es tanto mi interés de vivir en comunión contigo, de que dejemos de ser enemigos tú y yo, que aquí estoy poniendo a Cristo? Te toca a ti. La segunda cosa es que ante lo hecho por Dios, toca a las personas responder. Por eso dijo Jesús, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo que Dios ha hecho, para que todo aquel que en él cree, ¿a quién le toca creer? ¿A Dios? No, a la persona a la que Dios ha amado, a la que Dios le ha mostrado su amor. Y hay muchas formas en que Dios nos inquieta. Puede ser con el acompañamiento de una persona que nos ama, que nos acepta, que nos sirve, que nos ayuda, que en un momento dado, en una situación de necesidad, esa persona vino y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es posible que a mí me haya hecho esta persona que ni me conocía? Venga,
en la Iglesia Apostólica aquí en la Ciudad de México, hay una congregación, la Tercera Iglesia, que estuvo por mucho tiempo en Ixtapalapa. Y esa misión empezó porque una hermana iba en el autobús hacia Ixtapalapa. Ella vivía en Ixtapalapa y le tocó sentarse junto a una mujer que iba llorando. Y la hermana le preguntó a la mujer, ¿qué le pasa? Y entonces la mujer abrió su corazón en el autobús. Para cuando se bajaron del autobús, la mujer ya había invitado a la hermana Paquita para que fuera a su casa a compartir lo que le había dicho a ella, a toda su familia. Y a partir de eso se estableció una congregación en Ixtapalapa. Puede ser una situación negativa, un accidente, una pérdida, una enfermedad que tengamos, en la que Dios está llamándonos, está mostrando su gracia para decirnos, bueno, te estás enfrentando a esta situación, pero aquí estoy yo contigo. Cuentas conmigo para enfrentar esta situación. Bueno, de muchas formas Dios nos llama. Entonces, la iniciativa la toma Dios. A nosotros nos toca dar la respuesta. ¿Y cuál es la consecuencia? Que se cumple el propósito de ese llamamiento conversión. Ustedes pueden ver en la pantalla que puse las palabras llamamiento, conversión juntas, unidas por un guión. Sí. Porque para que esté completo, tiene que ser llamamiento, conversión. Conversión sin llamamiento no está completa, llamamiento sin conversión no está completo. Pero cuando se cumple esto, llamamiento, conversión, entonces resulta que el que cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. Y esto nos lleva a la consideración de lo que en sus pantallas aparece como los pasos de conversión. Estamos hablando de tres renglones, Cefe. El primero dice, el creyente escucha el Evangelio de Jesucristo. Segundo renglón, el creyente entiende el Evangelio que ha escuchado. Y en tercer lugar, el creyente se apropia de dicho evangelio. Escucha, entiende y apropia. Exactamente. Eso es lo que lleva a la conversión. Si alguien nos pregunta, ¿qué debo hacer para convertirme? Primero, escuchar el evangelio. Luego, entender el evangelio. Y en tercer lugar, apropiarnos del evangelio. ¿Y cómo nos apropiamos del evangelio? Bueno, son 5 cosas que mencionaré brevemente. En primer lugar, el creyente reconoce su pecado. En las parábolas de Jesús, la parábola del hijo pródigo nos habla de la restauración del hijo pródigo, de la recuperación de la comunión del hijo pródigo con su padre. ¿Y qué es lo primero que sucede con el hijo pródigo cuando se encontró lejos, con hambre, sin tener quien le diera ni siquiera un taco de los que comían los cerdos? Dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cada quien tiene su experiencia de confesión de pecado. Algo que la distingue, que muchos hemos caído, que hemos vivido ella, es que hemos caído en una condición de prostración, de llanto. Nos duele, nos avergüenza,
haber ofendido a Dios. Confesamos, sí, Señor. Yo tan buena gente, tan decente y tan todo, pero no viví para ti. Entonces, reconozco mi pecado y lo confieso, es lo que estoy diciendo. ¿Y cuál es la confesión por excelencia del reconocimiento de nuestro pecado? El bautismo. Porque no se bautizan los perfectos, se bautizan los pecadores. Cuando yo bajo a las aguas del bautismo, estoy diciendo, soy pecador. Yo he ofendido a Dios. Yo no he vivido para Dios. Confieso mi pecado. En tercer lugar, se propone y se compromete a vivir para Dios. Y aquí Marta ayer nos hablaba de su preocupación por el pacto, por el compromiso, que le huye a los compromisos, Marta. Vamos a fallar, pero no es una promesa, un compromiso de no fallar. Es el compromiso de, es una cuestión más que de acción, de actitud. Señor, yo vivo para ti. Y si meto la pata, quiero sacarla y nuevamente confesarte mi pecado y volver a insistir en ese propósito de vivir para ti. Por eso Primera de Juan habla de que si alguien ha pecado, debe confesar su pecado. Y abogado tenemos para con el Padre. Yo me imagino a Jesús diciéndole al Padre, sí, mira, pobre Adonirán, él ha querido honrarte, pero pues no es poco tonto el muchacho, así que mete la pata, pero considéralo. Y en favor de Adoniram está mi sacrificio, dice Jesús. Porque por eso es que somos justificados, porque Jesús pone lo que nos hace falta y quita lo que nos sobra. En cuarto lugar, en cuarto lugar, la persona se bautiza como testimonio público de su fe. Es la confesión. Así como nadie se casa en lo oscurito, porque si no se hace público el matrimonio, el compromiso, el matrimonio no existe. Así tenemos que ser bautizados. A mí ha habido gente que me dice, bueno, sí, pastor, me voy a bautizar, pero que nada más estemos usted y yo, para que mi familia no se entere, para que no sepan que yo me bauticé, porque no sabe la de broncas que voy a tener, ¿no? Un bautismo en lo oscurito no cumple el propósito de la confesión pública. Y en quinto lugar, quien se ha convertido al Señor vive en santidad. Y no debemos olvidar que santidad es consagración. Vive para Dios y vive en pureza. Con la ayuda de Dios podemos vivir en pureza. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho su parte. La parte de Dios completa nuestra conversión y nuestra conversión completa la parte de Dios. Ustedes tienen en las hojas que recibieron esta gráfica que aparece aquí. Sí. Y yo les he llamado áreas de conversión. La de la santidad personal, la de las relaciones familiares, la del comportamiento ético, la de las relaciones eclesiales. Este es un instrumento que me parece puede ayudarnos
para tener conciencia de qué es aquello en nuestra vida que no lo estamos viviendo para glorificar a Dios. En el área de conversión de la santidad personal, por ejemplo, están las emociones, están los sentimientos, las actitudes, la pureza sexual, la veracidad, la consagración a Dios. En el área de las relaciones familiares está la relación de pareja, los hijos, la familia parental, la familia extendida, las amistades, etcétera. Se nota en esas áreas, en esas relaciones que vivimos para Dios. Alguna vez Anadelia me sorprendió cuando estábamos hablando de los conflictos que tenemos o tenemos como pareja, y me dijo: amor, a veces te amo por ti y a veces solo te amo por Dios. ¿Puedo ofrecerle esta manera de amar a Dios como una ofrenda grata? ¿Es mi relación algo que puedo ofrecerle a Dios como una ofrenda? ¿O son flores marchitas las que le estoy regalando? ¿O es un animal impuro, con defecto, etcétera? Así que tenemos que preguntarnos el área del comportamiento ético. ¿Somos testimonio en nuestro trabajo de que somos nuevas criaturas? ¿El manejo de nuestras finanzas es testimonio de que vivimos para Dios? Las cosas legales que hacemos, los contratos, los honramos o no los honramos, las cuestiones fiscales, las cuestiones sociales, nuestra participación en la sociedad, etcétera. El otro día fuimos a ver a unos hermanos que tienen niños en la primaria, y mi esposa les contaba cómo cuando nuestros hijos estuvieron en la primaria, ella se involucró en la sociedad de padres. Y le dice el hermano: no, si yo le digo a mi mujer que ni se meta ni se acerque a eso. Pero no es nuestra condición de luz la que nos lleva a servir en esas áreas. Por ejemplo, o en las juntas vecinales. ¿Sí? Y está finalmente el área de las relaciones eclesiales, mi compromiso con la iglesia, la tarea evangelizadora. Soy un mayordomo fiel de los recursos que he recibido de parte del Señor. Yo les quiero dejar esa tabla, ya estoy terminando, para que ustedes la usen tanto en el presente como en el pasado. La forma en que yo he llevado mis relaciones afectivas honraba a Dios. La forma en que yo me relaciono con las personas de la familia honra a Dios. En la cuestión económica, ¿qué tantas tranzas he hecho? En la cuestión de los sentimientos, ¿cuántos ira me distingue? ¿Qué tan delicado soy como jarrito de barro de dónde? De Tlaquepaque, ¿no? En donde, bueno, podríamos abundar mucho, pero les invito a que usen esa matriz como un punto de consideración. Ahora abrimos ya para terminar preguntas, comentarios, inquietudes que ustedes tengan al respecto de lo que hemos dicho hasta aquí. Marta Alicia ya prendió su micrófono.
Gracias, Marta Alicia. No sé qué haría sin ti en estos grupos. Gracias. Ay, bueno, hablando sobre la conversión, tú dices que es, bueno, es un llamado, es por gracia que eso se siente, porque ¿Se siente o se sabe? se sabe, sí. Ujú. Em, O se siente y se sabe. La revelación de Dios es multiforme. Por eso decía yo, puede venir una convicción en nosotros, algo que tiene que ver con el entendimiento, ¿sí? O puede venir una sensación, la obra del Espíritu Santo que está obrando en nuestro corazón, que está actuando en nuestro corazón. sí, porque precisamente como es un compromiso verdadero para toda la vida, esto de hacer las cosas por conveniencia o por temor, a mí no me gustaría hacerlo así. Quiero, ya sé que, bueno, cada quien es personal este llamado, y bueno, pues oro para que Él me dé esa convicción eh, fuerte, no sé. Bueno, el problema ahí es que tú eres la que va a decidir qué es lo fuerte y qué es lo débil, Mm, cuándo sea suficiente o cuándo no sea suficiente. Pero la convicción resulta del creer el Evangelio. Marta Alicia, ¿crees que Dios existe? ¿Crees que Dios es Señor? ¿Crees que Dios envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvos? ¿Crees que Jesucristo murió en la cruz y resucitó y que nosotros, cuando muramos, vamos a resucitar si vivimos en comunión con Él para vivir en gloria con Él? Si crees eso, has recibido el llamamiento. bien. ¿Sí? Y a veces esa convicción nos lleva a la sensación. Eh, el pastor Aurelio de Monte María, él era sacerdote católico y él tenía una necesidad, él sabía que había algo más de Dios para él. Y cuando él recibió ese llamado a convertirse, 20 y tantos días se la pasó llorando, amor. Sí, no me acuerdo si 21 días, 3 semanas, se las pasó llorando por vergüenza por su pecado, pero de la emoción de saberse tan amado por Dios. Ahora, eso no marca un patrón, no quiere decir que todos deben llorar 21 días, pero hay esa emoción. Algo que cantamos mucho es lloro no de tristeza, sino de gozo, al considerar lo que Dios está haciendo en mi vida. ¿Y crees que el poder del Espíritu Santo es suficiente para ayudarte a vivir la vida cristiana? Porque no solo la vivimos en nuestras fuerzas, sino en el poder del Espíritu de Dios. Y Jesús dijo que quien quiera del Espíritu Santo lo que tiene que hacer es pedirlo, porque Dios está más que dispuesto a dárselo a todo aquel que se lo pida. Amén. Amor, Sí, sí me escucho. Eh, a veces pensamos, no he hecho nada malo, y, y también es que, ¿para qué de qué me tengo que arrepentir? Es así como yo no soy pecador, soy yo, tranquilo. Además hago muchas cosas buenas,
no solamente no hago malo, sino hago cosas buenas, yo veo. Pero la palabra de Dios dice, me recuerdo esto en Efesios 2:8, por su misericordia y por medio de la fe, ustedes son salvos. No es por nada que ustedes hayan hecho. La salvación es un regalo de Dios. Y luego, pero luego viene aquí también en Santiago 2:14 que dice, hermanos míos, ¿de qué les sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con acciones? Entonces, a veces eso pudiera decir, bueno, no es que no son obras, entonces, ¿cuál es Es que las obras no Ajá. son para salvación, Exacto, sino porque hemos sido salvos. sí, son Porque la la gracia respuesta, de Dios obra en nosotros, es que podemos hacer. es la evidencia. Es un testimonio, una evidencia Exacto. de que Dios está obrando. Porque eres salvo, no es para que seas salvo. Exactamente. Okay. Sí, ese comentario quería hacer. Gracias, señor. ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna inquietud? Bueno, quiero pedirles que repasen, macheteen el material que ya recibieron para la sesión de mañana. Vamos a aprovecharla mejor si ustedes tienen conocimiento de la materia. Entonces, repásenlo lo más que puedan, entre actividades, ahí sí, menos en la moto, Mario y Alejandro, pero si van en camión, si van tampoco en el carro, Marta Alicia, por favor, pero dense tiempo en los semáforos para repasar esto, para que mañana podamos ser más productivos, ir a mayor profundidad y tengamos una mayor comprensión del mensaje. Y si Dios permite, en la mañana, como lo hice hoy, les estaré haciendo llegar el enlace a YouTube. ¿Pudieron verlo alguno de ustedes? ¿Pudo acceder al enlace en YouTube para repasar las sesiones? Cuando terminemos, si Dios permite, voy a publicar un manual, un librito, para que ustedes lo tengan y lo usen como un instrumento para evangelizar, para compartir, para llamar a otros a que entreguen sus vidas al Señor. Pues muchas gracias. Invitamos a los leoneses para que mañana también estén con nosotros. Les prometo que el tema va a estar interesante y considero que será de mucha edificación. Despídanse unos de los otros. Díganse algo bonito, por favor. Gracias, pastor. Muchas gracias, pastor. Que Dios les bendiga. Linda noche. Ya los Dios le bendiga, bendiga. hermano. Amén, Josué. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. Amén, Josué. Oramos para que Dios te bendiga, sigan hermano. vivos los que no se han bautizado. Licenciado, Dios te Buenas bendiga. noches a todos, hermanos. Buenas noches. Bendiciones, Dios te hermanos. bendiga. Bendiga. Qué bueno. hermano, bendiciones. Dios los bendiga a todos. Ari Buenas Contreras, Dios noches, te Ari, bendiga. Dios te bendiga, Ari. Gracias, ¿Cómo pastor. va la Bonita barriga, noche. Ari? ¿Todavía te quedan las camisetas de tu marido? Sí, sí, todavía. Todavía. Bueno, que te sean útiles. Pues Dios los Dios bendiga. los bendiga a A la todos. de la una, Gracias. Amén. a la de las dos y a la de las tres. Bendiciones.